Hola a todos, buen día, espero estén bien. Continuando con nuestro banco de problemas, este es el ejercicio número 5 de nuestro paso número 4. El ejercicio se debe resolver en C Sharp, versión 2019 o superior, y así va el enunciado. En el curso de matemáticas se requiere un programa que calcule el área y el perímetro de un rectángulo. Así. Se requiere captura por teclado de la base y la altura del rectángulo, siendo la base y la altura números flotantes. Significa que podemos ingresar números decimales. Se debe implementar una función sin retorno que reciba como parámetros la base y la altura. Calcule e imprima en consola el valor del área y del perímetro del rectángulo. Esto es importante, entonces lo tenemos que tener en cuenta. Como nota 1, el área del rectángulo es base por altura y el diámetro es base por 2 y altura por 2. ¿Listo? Entonces, para hacer el ejercicio, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos aquí en Visual Studio. Yo tengo la 2022, pero pues ustedes pueden utilizar cualquiera, ya sea 2019 en adelante. Venimos aquí, crear un proyecto. Buscamos aplicación de consola, la que sea C Sharp. Damos doble clic o siguiente y escribimos el nombre del ejercicio. Entonces sería, vamos a ver cómo se llama el ejercicio. Curso de matemáticas. Perímetro, área y perímetro. A ver, curso, matemáticas, área y perímetro. Listo, estamos siguiente. Damos crear y esperamos a que se cree el proyecto. Listo, ya creado el proyecto, tenemos este texto de forma predeterminada, lo vamos a eliminar y vamos a empezar a digitar el código. Inicialmente vamos a agregar lo que sería nuestro using system. Listo, vamos a crear nuestra clase, se llamará program. ¿Por qué program? Porque ese es el nombre del archivo donde estamos escribiendo el código. Vamos a agregar nuestro método main. Entonces static void main. Vamos a agregar lo que es string, estas llavecitas y args. No es obligatorio, pero pues yo lo escribo. ¿Qué es lo que no es obligatorio? Esto, lo que está entre los paréntesis. ¿Listo? Voy a agregar doble slash. Aquí vamos a crear un comentario donde vamos a explicar qué hace el programa. Entonces, explicación del programa. Vamos a escribir por consola qué es lo que hace el programa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el programa? Bueno, dejémoslo como este programa calcula el área y el perímetro de un rectángulo. Vamos a crear dos variables flotantes que nos va a guardar la base y el rectángulo. Bueno, la base y la altura. Entonces, variables para almacenar base y altura. Serán de tipo float, se llamará base rectángulo y altura rectángulo. Si se dan cuenta, yo los coloqué separados por coma porque voy a crear dos variables y son de tipo float. Si fueran de diferente tipo, sí tocaría en líneas diferentes. Vamos a agregar un do while. ¿Qué hace el do while? Primero valida lo que está aquí adentro o lo ejecuta y luego corrobora si está ok o no está ok. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, dentro del do vamos a solicitar lo que sería la base al usuario. Entonces, solicitar base al usuario. Vamos a escribir console.write sin el line y vamos a escribir base del rectángulo. Base del rectángulo, dos puntos, espacio, finalizamos con punto y coma y vamos a agregar otro comentario donde vamos a leer la entrada del usuario. Leer entrada del usuario para la base. Bueno, démosla como para la entrada del usuario. Vamos a agregar ahora una condicional. Esta condicional es la que nos va a indicar si el valor ingresado es válido o no es válido. Entonces vamos a agregar un float.tryParse. Aquí vamos a intentar realizar una conversión a float. ¿Listo? Entonces dentro del tryParse, que es el intento de conversión, vamos a agregar nuestro valor de entrada que vendría de console.readline, que es donde nosotros vamos a ingresar
con teclado. Ahora, coma, vamos a agregar out, que sería donde se va a guardar el valor en caso de que se pueda realizar la conversión. Como estamos ingresando primero que todo la base, entonces vamos a ingresar la variable base rectángulo. Ahí se va a almacenar. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue ahora? Tenemos que pedir ahora la altura del rectángulo. Si esta conversión se realizó correctamente, pues vamos a pedir ahora lo que es la altura. Entonces, otra condicional, pero vamos a agregar el comentario. Solicitamos la altura del rectángulo. Entonces, si float.tryParse, vamos a colocar console.readline. Si esto se convierte bien, entonces lo vamos a guardar en altura rectángulo. Ya con la altura del rectángulo funcionando, pero aquí me está generando un error. Vamos a ver. Me falta uno de estos. Entonces, aquí abajito vamos a llamar una función para calcular área y perímetro. No tenemos la función, pero vamos a agregar el comentario primero. Entonces, llamar a la función para calcular el área y el perímetro. Listo. Vamos a agregar entonces una función aquí abajo. Va fuera del método main. Entonces va justo aquí debajo. La función se va a llamar calcular área y perímetro. Entonces, static void calcular área perímetro. ¿Por qué void? Va a ser void porque no nos va a retornar nada. ¿Y por qué no va a retornar nada? Porque aquí no lo dice. Solo porque aquí no lo dice. Por eso no va a retornar nada. ¿Qué parámetros le vamos a pasar de entrada? Vamos a pasarle los que necesitamos para hacer los cálculos, que sería la base, rectángulo y altura rectángulo. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a calcular el área primero de todo. Entonces, float, la área será igual a base rectángulo por la altura. ¿Por qué base por altura? Porque en la nota tenemos la fórmula base por altura. Entonces, por eso es que nosotros lo agregamos. Listo. Luego de esto, vamos a calcular lo que es el perímetro. Calcular el perímetro. ¿Cómo lo calculamos? Igual, float perímetro. El perímetro será igual a base por 2 más la altura por 2. Entonces, entre paréntesis, base por 2 más altura por 2. Listo. ¿Por qué lo tengo entre paréntesis y no lo dejo directamente? Porque es que hay un tema con el orden de las operaciones. ¿Listo? La idea es que primero nos realice las multiplicaciones, las dos multiplicaciones, y luego nos sume los resultados. Que no nos lo vaya a hacer al revés o de otra forma. ¿Y por qué fue necesario? Si se dan cuenta, ahorita salía los paréntesis en gris. A ver si logro hacer que parezcan en gris otra vez. Cuando salen en gris es que no son necesarios. Pero cuando los pongo entre paréntesis y agrego más cálculos y se llegan a colocar ya más negritos, significa que sí son necesarios porque posiblemente iba a hacer la operación de otra forma. Ahora, vamos a imprimir los resultados. Imprime. ¿Cómo vamos a hacer esto? Console.writeLine. Vamos a colocar un salto de línea que no nos quede pegado de arriba y vamos a escribir área del vamos a escribir rectángulos con tilde, rectángulo, área del rectángulo. Aquí vamos a agregar un símbolo de pesos para agregarle formato aquí y será área, así tal cual. Y vamos a escribir otro console.writeLine, símbolo de pesos, comillas, así. Y vamos a escribir perímetro, que es P
perímetro del rectángulo y será perímetro. Para que no, bueno, agreguémoslo aquí adelante. Aquí nos falta llamar a la función. La función se llamará calcular área y perímetro. Nos pide la base del rectángulo y nos pide la altura del rectángulo. Y vamos a agregar un console.readKey y vamos a agregar un esto coloquémoslo mejor aquí abajito para que no nos vaya a detener el programa o todavía no lo agreguemos. Les digo dónde. Vamos a agregar un brick. Entonces tenemos el brick. ¿Qué pasa si esto genera error? Nos falta esta partecita. Si nos genera error, vamos a escribir por consola como base no válida. Debe ser un número flotante. Pues si es acá, altura. No, esto es altura. Altura no válida. Debe ser un número flotante. Este else también lo vamos a poner para la base. Justo aquí. Quedaría de esta forma. Copié y pegué esto, lo pegué acá. Y acá sí sería la base. Entonces, si esto genera error, convirtiendo la base, pues nos manda para acá, base no válida. Si funciona, pasa aquí, pero si la altura genera error, pues nos manda la altura. Y nos vuelve a pedir los dos datos. Ya con esto, fuera del do, podemos agregar un console.readKey, que será un pausa en la consola. Entonces, para que no se les cierre la consola, para algunos, después de que se ejecute el programa, esta es una buena opción. Entonces, esto no va a dejar que les genere error. ¿Listo? Vamos a probar el ejercicio. Ejecutamos, no genera errores. Aquí está la consola. Este programa calcula el área y el perímetro de un rectángulo. Base del rectángulo. Vamos a agregar 15.6. Bueno, altura no válida. Otra vez. 15,6. Es un coma. Aunque el que pidió la base y nos generó fue altura no válida. Significa que aquí nos estaba pidiendo la altura. Aquí tenemos algo mal. Entonces, base del rectángulo, nos pide la base, solicitamos la altura. Aquí nos faltó console.write solamente altura, ingrese la altura del rectángulo, dos puntos, espacio. Y acá también ingrese la base del rectángulo. Creo que con esto ya se entiende mejor. Listo. Ingrese la base del rectángulo. 15,5. Lo recibió. Ingrese la altura del rectángulo. 12,1. Entonces, aquí ya tenemos unos datos. Aunque son unos datos muy grandes. Me imagino que es por el tema del punto, pero vamos a ingresar con una coma. Yo creo que se está manejando con una coma. Un momentico. 15,3 y 12,4. Aquí ya tenemos unos valores un poquito más realistas. Entonces vamos a abrir la calculadora y vamos a hacer los cálculos. La base, el área de un rectángulo es base por altura. Significa que 15,3 por 12,4. Uy, rayos. Escriban. 15,3 por 12,4. 189,72. Ahí está. Ahora vamos a calcular el perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, la base del rectángulo es 15,3, pero como la parte de arriba del rectángulo también es la misma medida, lo multiplicamos por 2. Ahora, la altura del rectángulo es de 12, borré lo otro, 15,3 por 2 más 12,4 más 12,4. 55,4. Ahí tenemos el perímetro del rectángulo, que es la suma de todos sus lados. Entonces con esto
Ya certificamos que el ejercicio nos está dando valores correctos. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal. No olviden darle like. Pueden escribir en los comentarios. Y listo. Espero tengan un excelente día. Hasta luego.